Una cruz brillaba en el asfalto mojado y me salvó de morir. Pero nadie sabía que ese destello no solo detuvo una mula a tiempo, sino que abrió la puerta a una verdad que llevaba años escondida. A veces basta un parpadeo para cruzarte con lo que neta puede cambiarte la vida, aunque al principio huela a pura bronca y misterio. El limpiaparabrisas apenas alcanzaba a peinar las láminas de agua que caían como si el cielo quisiera partir en dos la noche. La mula temblaba bajo el rugido del motor viejo y Ramiro se inclinó hacia adelante, los nudillos apretados en el volante, como si así pudiera ver 1 metro más allá de la cortina de lluvia. «Órale, no te me mueras ahorita», murmuró dándole un golpecito al tablero de la Rosario. Un trueno estalló tan cerca que la vibración le subió por los brazos. El corazón le pegó un brinco. Por un segundo, la carretera se iluminó en un blanco brutal y enseguida volvió la oscuridad, más pesada que antes. Siguió avanzando despacio, atento, pero no lo suficiente. En la curva siguiente, los faros rebotaron contra algo en el suelo. Un destello, una chispa fría, tan fuera de lugar que lo hizo frenar de golpe. Las llantas derraparon. El camión se ladeó un instante. Ramiro soltó una maldición y pisó el freno con fuerza. La Rosario se acomodó con un quejido metálico. Ramiro se quedó quieto, respirando entrecortado, como si el aire también pesara. ¿Qué chingados fue eso? El ruido de la lluvia golpeando la carrocería lo arrinconó. Abrió la puerta, bajó con cuidado y el viento lo recibió con un azote de agua fría. El olor a tierra mojada mezclado con pasto aplastado le subió a la nariz. Avanzó unos pasos, cubriéndose los ojos con la mano. Ahí estaba, una cruz. Pequeña, de metal viejo, clavada justo en el centro de la carretera, inclinada como si alguien la hubiera puesto rápido, sin cuidado, pero brillaba. No por la luz del camión. Era otra cosa. Un resplandor débil, casi testarudo, como una luciérnaga que se niega a apagarse. Ramiro sintió un escalofrío debajo del poncho empapado. «No puede ser», susurró. Un claxon resonó detrás de él. Un tráiler apareció entre la lluvia, a toda velocidad, sin tiempo para frenar. Ramiro alcanzó apenas a saltar hacia la zanja del costado. El camión pasó a centímetros de él, levantando una ola de agua sucia que le cayó encima como un balde helado. «¡Pinche loco!», gritó alguien desde la ventanilla, sin detenerse. Ramiro quedó tirado en el barro, jadeando. El corazón le latía tan rápido que le dolía la garganta. Se incorporó despacio, resbalándose entre el lodo. Miró la carretera. La cruz seguía ahí, intacta, como si nada hubiera pasado. Un truenazo partió el cielo. Ese sonido le recordó otra cosa, la voz de su hermana, horas antes de morir, diciéndole que dejara de manejar con tanta prisa, que un día la carretera iba a cobrarle una factura demasiado cara. No puede ser coincidencia, no esta noche. Se acercó de nuevo a la cruz. La lluvia resbalaba por el metal, pero aún así brillaba. No tenía flores, ni placa, ni veladora. Solo estaba ahí, clavada en una grieta del asfalto, una señal sin dueño. Un camión que venía en sentido contrario redujo la velocidad al verlo parado en medio de la carretera. El conductor apenas asomó la cabeza por la ventana. «Oye, viejo, ¿todo bien? Está brava la tormenta, ¿eh?» «Sí, contestó Ramiro, aunque la voz le salió ronca. «Pues órale, ten cuidado. No es noche para andar jugando al valiente». El camión avanzó y Ramiro volvió a quedarse solo con la lluvia. Se agachó para ver mejor la cruz. Ya no brillaba. Ahora parecía un pedazo de fierro tirado, insignificante. Si no hubiera frenado justo ahí, habría pasado sobre ella sin darse cuenta. O peor, otro camión lo habría pasado a él. Un rayo cayó tan cerca que la luz lo envolvió todo por un instante. Ese segundo bastó para que Ramiro sintiera un tirón en el pecho, una mezcla rara de miedo, alivio y una nostalgia que no entendía. Volvió al camión, se quitó el poncho chorreando y se sentó pesadamente en el asiento.
Cerró los ojos. Todo se sentía más silencioso de lo normal, como si el mundo estuviera esperando a que dijera algo. «No estoy pa' estos sustos», susurró. Pero sabía que no era eso. No era susto, era otra cosa que no quería nombrar. Le dio arranque a la Rosario. El motor respondió con su ronquido habitual. Ramiro miró por el retrovisor. La lluvia se tragaba la carretera, pero por un segundo creyó ver un puntito de luz, justo donde estaba la cruz. Parpadeó, ya no estaba. ¡Órale! ¿Qué fue eso entonces? Puso primera. La Rosario avanzó despacio, como si también quisiera entender qué habían visto. Mientras retomaba la ruta, sintió una presión en el pecho. No era miedo, no era dolor. Era la sensación incómoda de saber que algo había empezado allí, en ese kilómetro exacto, bajo la lluvia. Algo que no tenía nombre todavía, pero que ya venía con él. La tormenta había quedado atrás, pero la Rosario seguía crujiendo como si todavía la golpearan los truenos. Ramiro llevaba más de 1 hora manejando sin decir palabra. Solo el motor viejo, firme pero cansado, lo acompañaba. Ese ruido constante, casi terco, siempre había sido su consuelo. Esta noche, sin embargo, le pesaba como un recordatorio. Encendió el estéreo buscando compañía, pero solo encontró estática. Cambió de estación, más ruido. Volvió a apagarlo con fastidio. «Siempre igual», murmuró. Se acomodó en el asiento y soltó un respiro largo. El silencio adentro de la cabina era distinto al de afuera. Afuera la noche era grande, adentro, en cambio, el silencio se sentía estrecho, casi personal, como si supiera demasiado de él. Los faros barrían la carretera vacía. Cada tanto, la luz iluminaba un poste viejo, un árbol o la silueta de algún animal que se perdía entre los pastizales. Ramiro seguía dándole vueltas a lo de la cruz. No podía sacarse esa imagen de la cabeza, ese brillo, ese salto de corazón, ese segundo exacto donde sintió que algo lo jaló para salvarlo. Pasó la mano por el volante como si acariciara a un caballo cansado. «Vieja, algo pasó ahí atrás», dijo Vieja, como si la Rosario fuera parte de su familia. En cierto modo lo era. Después de todo, había sido la única constante en una vida donde cada quien se fue por su lado. La luz del tablero iluminó su rostro. Ojeras profundas, barba descuidada, ese gesto duro que nunca se terminaba de quitar. Pensó en sus hijos. Hacía meses que no hablaba con ellos. A veces los llamaba, pero siempre encontraba excusas. «Estoy manejando, llego tarde, luego te marco, mi hijo». Y así se iban las semanas. La muerte de su hermana lo había dejado más solo de lo que imaginaba. Ella era la única que le contestaba siempre, aunque fuera para regañarlo. Recordó la última vez que la vio. Tenía la mirada cansada, pero le sonrió igual cuando él entró al hospital con un ramo de flores baratas. «No te hagas güey, Ramiro. Ya sé que nomás las agarraste de la gasolinera», le dijo ella entre risas. Recordar eso le hizo un nudo en la garganta. Sacó un cigarro del bolsillo, pero no lo encendió. Solo lo giró entre los dedos inquieto. Algo en su interior se estaba moviendo, un peso viejo que llevaba años guardando. La carretera de pronto se abrió en una curva amplia. A lo lejos, una luz parpadeante anunciaba una caseta casi vacía. Cuando pasó, el cobrador apenas levantó la mano, somnoliento. Ramiro siguió derecho, pero esa pequeña pausa lo sacó de sus pensamientos y lo obligó a mirar adelante otra vez. Fue ahí cuando lo escuchó. Un golpecito leve, como si algo en la cabina hubiera caído. No sonó fuerte, pero sí lo bastante para tensarlo. Volteó rápido. No vio nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. «No empieces, Ramiro», dijo en voz baja. Volteó de nuevo hacia el camino, pero el corazón ya le estaba latiendo más rápido. Distraído, llevó la mano al asiento de copiloto. Lo tocó. Estaba vacío, claro, pero por alguna razón lo sintió diferente. Como si alguien hubiera estado ahí hacía un instante. Otra vez ese golpecito, esta vez más fuerte,
proveniente de la guantera. Ramiro se tensó. Abrió la tapa con brusquedad. Entre papeles arrugados y recibos viejos, vio algo que no recordaba haber guardado ahí. Un llavero con una medallita pequeña, plateada, con forma de cruz. Se le heló el cuerpo. No era la misma cruz que vio en la carretera, pero igual lo cimbró. Esa medalla había sido de su hermana. Se la había regalado cuando él cumplió 20 años. La perdió en un viaje hace décadas. ¿Cómo chingados había regresado ahí? La dejó sobre su palma temblando, le dio la vuelta. El metal frío le apretó la piel. Por atrás tenía grabado un nombre que le apretó el pecho. Mariana. No puede ser, susurró. La medalla brilló con la luz del tablero, igual que la cruz brilló en el asfalto unas horas antes. Ramiro se incorporó, con los ojos fijos en esa pieza diminuta que no tenía por qué estar ahí. El silencio de la Rosario se volvió más espeso, casi expectante. La carretera siguió adelante, negra y sin fin. Pero Ramiro ya no manejaba igual. Algo se había abierto, algo que no tenía explicación, pero que estaba empezando a amarrarse con fuerza dentro de él. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía a dónde lo estaba llevando ese camino. La Rosario se detuvo con un resoplido largo frente a una gasolinera perdida entre cañaverales. Era de esas que parecían salidas de otra época, con letreros viejos y un foco solitario temblando sobre el techo del mini market. Ramiro apagó el motor. Se quedó un momento escuchando cómo el silencio se colaba por las rendijas del tablero. Había algo raro en esa noche. No solo era la cruz, ni la medalla en la guantera. Era ese zumbido dentro del pecho que no lo dejaba estar quieto. Bajó del camión estirando los hombros. El aire olía a gasolina, tierra mojada y un poco a cigarro viejo. En el local solo había un encargado joven, flaco, con audífonos puestos y cara de estar en otro mundo. Ramiro agarró un café de máquina, un paquete de pan dulce y se sentó en una de las mesas de plástico junto a la ventana. La radio del lugar murmuraba en voz baja hasta que algo lo hizo voltear. Una voz femenina pausada hablando sobre una desaparición. Mariana C., vista por última vez en 1997 en la zona de Gualeguaychú. Tenía 6 años. La familia sigue sin respuestas. Ramiro se quedó helado. Miró al chico de la caja que seguía absorto en su celular. Se acercó a la radio, subió el volumen. Hay quienes dicen que la niña fue vista tiempo después con una mujer mayor, pero nunca pudieron comprobarlo. La cruz en la ruta 14, colocada por lugareños, marca el lugar donde supuestamente desapareció. El café se le enfrió en la mano. Un hormigueo le recorrió los dedos. ¿La ruta 14? ¿Una cruz? ¿Mariana? Dejó el vaso en la mesa y salió rápido, con la cabeza hecha un torbellino. Subió a la cabina, buscó la medallita. Ahí estaba, inmutable, como si lo esperara. Se la quedó mirando largo rato, como si quisiera que hablara. El silencio volvió a llenar la cabina. Se reclinó en el asiento, apoyó la cabeza contra el respaldo. Afuera, el viento movía suavemente los carteles oxidados. Cerró los ojos. Por un segundo, sintió que alguien lo miraba desde el asiento del copiloto. Abrió los ojos de golpe. Nada. Pero esa sensación no se fue. Volvió a encender el estéreo. La misma estación seguía al aire, ahora con llamadas de oyentes. Yo pasé por ahí hace años, decía una señora con voz temblorosa. Vi a una niña parada al lado de la cruz, descalza, pero cuando me bajé, ya no estaba. Ramiro bajó el volumen. Ya no sabía si lo que sentía era miedo o algo más profundo, como un eco de algo que ya conocía, como si su memoria estuviera a punto de decirle algo que no quería recordar. Tomó el celular, marcó el número de su hijo mayor. Timbre. Otro. Nadie contestó. Colgó. ¿Qué chingados me está pasando?, dijo en voz baja, casi como si se disculpara con el camión. Volteó a ver por la ventana. En la distancia, detrás de la estación, algo brilló. Un reflejo. Una sombra. No supo bien qué era, pero lo hizo encender la Rosario de nuevo.
«Vamos, vieja», dijo con voz ronca. «Vamos a ver qué encontramos más adelante». Metió primera. La Rosario rugió como si también sintiera el peso de lo que llevaban encima. Mientras salía del terreno de la gasolinera, la radio que seguía encendida soltó una última frase, justo antes de perder la señal. A veces los fantasmas no vienen del más allá, sino del pasado que no supimos ver. Ramiro no dijo nada, pero apretó el volante. El viento le susurraba entre los espejos, algo se venía, y ya no era solo la ruta. Era lo que esa cruz, esa medalla y esa voz querían mostrarle, aunque aún no supiera por qué. La lluvia volvió sin aviso, repentina, tupida, golpeando el parabrisas como si quisiera romperlo. Ramiro había estacionado la Rosario en un área de descanso junto a una curva cerrada, de esas que casi nadie usaba. El agua tamborileaba con fuerza sobre el techo de la cabina. Decidió bajar para estirar las piernas y servirse el último café que le quedaba en el termo. Fue entonces que la vio, una combi vieja, de esas Volkswagen redonditas, estacionada unos metros más allá. Tenía una manta improvisada como toldo y una pequeña lámpara colgada de la puerta lateral. Desde dentro salía un olor dulce, algo entre café recién hecho y canela. Ramiro dudó, pero el frío lo empujó. Se acercó despacio, sin intenciones de molestar. «Buenas noches», dijo, levantando la voz un poco para hacerse oír sobre la lluvia. De adentro salió una mujer de cabello rizado, largo, con una sonrisa franca y ojos que brillaban como si la tormenta no le importara nada. Tenía un termo en la mano y una taza humeante en la otra. «¿Quiere café, señor?» «El mío sí está calientito», le dijo con acento colombiano. Ramiro soltó una risa corta, medio sorprendido. «No me diga eso 2 veces. Está que cala esta pinche agua». Ella le ofreció la taza sin más. Él la tomó. El calor le subió directo al pecho. «Me llamo Luz María», dijo. «Ando vendiendo café por ferias, pueblos, lo que salga». «Ramiro, camionero», respondió él. «Le dicen el lobo de la 14, pero eso lo inventó un trailero mamón hace años». Ambos rieron. La risa por un instante se sintió más fuerte que la lluvia. Se sentaron bajo la manta improvisada. Ramiro notó que la combi estaba decorada con cosas hechas a mano. Atrapasueños, dibujos, pañuelos colgados. Había una calidez que contrastaba con el frío de afuera. Y el suyo. «¿Y usted por qué anda sola?», preguntó Ramiro sin mucha vuelta. Luz bajó la mirada, buscando o huyendo. A veces no sé cuál de las dos. Él no dijo nada. Dio otro sorbo al café. «Mi hija desapareció hace 20 años en Bogotá», soltó de golpe. «Salió de la escuela y no volvió. Tenía 6. Se llamaba Mariana». El corazón de Ramiro dio un brinco. «¿Mariana?». Ella asintió sin notarlo. Después de eso, nada fue igual. Me fui quedando sola. Empecé a viajar, como si así pudiera encontrarla en alguna parte. Pero ya ve, solo encontré más caminos vacíos». Ramiro apretó la taza. Sintió cómo todo se le apretaba por dentro. «Yo vi una cruz hace poco, en la ruta, y después me encontré una medalla con ese nombre, Mariana». Luz María lo miró, seria. Por un momento, solo se oía la lluvia y el vaivén del toldo. ¿Una medalla? ¿Cómo era? Chiquita, plateada, con una cruz grabada, y el nombre detrás. Los ojos de Luz se llenaron de una emoción que no supo si era esperanza o miedo. «Mi hija tenía una igual. Se la regaló su abuela, pero desapareció con ella puesta». Se quedaron en silencio. Ambos lo sabían. No podía ser una simple coincidencia. Ramiro sintió que algo más grande empezaba a moverse. Algo que no entendía, pero que ya no podía ignorar. «¿Y si esta tormenta no nos juntó por casualidad?», preguntó ella con voz suave. Él la miró. No supo qué responder, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió que estaba manejando solo. La Rosario rodaba suave por la ruta mientras el sol de la mañana reventaba contra el parabrisas. El cielo, despejado después de tanta tormenta, parecía otro mundo. Luz María iba sentada al lado de Ramiro,
con los pies descalzos y una libreta en las piernas. Iba anotando pueblos, nombres de caminos, cualquier detalle que le llamara la atención. Ramiro la observaba de reojo. Le causaba algo raro verla ahí, tan cómoda en su cabina. Hacía años que nadie se sentaba a su lado sin hablar a lo pendejo, sin llenar el silencio con tonterías. Con Luz no hacía falta eso. Bastaba con que estuviera. «¿Y entonces?», dijo ella, rompiendo el silencio con una sonrisa leve. «¿Por qué le dicen el lobo?». Ramiro se rió bajito, moviendo apenas los labios. «Hace años, cuando no me bajaba del camión ni para Navidad, un trailero me puso ese apodo. Decía que yo olía la ruta antes que el clima. ¿Y olía bien? A diésel quemado y nostalgia, ¿tú crees?». Se rieron juntos. Esa risa tenía algo tibio, algo que no dolía. En una parada al costado de la carretera, sacaron el termo y un mate. Ramiro cebaba con la paciencia de los años. Luz María ponía panecitos sobre una servilleta y le pasaba trocitos de su café molido. «Para que aprendas cómo se toma en serio», le decía. Entre sorbo y sorbo, la conversación se fue metiendo en lo hondo. «Mi papá me enseñó a manejar a los 15», dijo Ramiro mirando el horizonte. «Me subí al camión y me decía, aquí no se llora, aquí se aguanta». Luz María lo miró con atención, sin interrumpir. «Creo que por eso nunca lloré cuando se murió mi vieja, ni cuando se fue mi esposa, ni cuando mis hijos dejaron de llamarme». Se hizo un silencio denso. El viento pasaba entre los árboles con ese silbido que parece traer recuerdos viejos. «Yo lloré tanto cuando desapareció mi niña, que después ya no supe cómo parar», respondió Luz. Lloraba hasta dormida. Luego se me secaron los ojos, y ahí fue cuando empecé a andar. Ramiro la miró. Había algo en su voz que se parecía al camino, duro, largo, pero lleno de señales. «¿Tú crees que esa medallita pueda ser de ella?», preguntó ella, apenas en un susurro. «No lo sé, pero apareció justo cuando pensé que todo se estaba acabando, como una patada en el pecho. Como si alguien dijera, «¡Hey, cabrón, todavía no te toca!». Luz sonrió. Era una sonrisa triste pero viva. «A veces pienso que Dios me manda señales, pero yo siempre llego tarde a verlas. ¿Y si esta vez llegaste justo a tiempo?». El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio lleno de cosas por decir. Después de un rato se acomodaron otra vez en la Rosario. Mientras retomaban la ruta, Ramiro bajó el volumen de la radio y habló con voz firme, como quien decide algo sin vueltas. «Si tú quieres, podemos seguir juntos este tramo, ver qué más aparece en el camino. A lo mejor hay más señales, o más broncas, quién sabe». Luz María no dijo nada enseguida, solo lo miró con los ojos grandes y serenos y asintió. «Órale, Ramiro, vámonos pues». Y así, sin promesas ni planes grandes, empezaron a rodar como si el camino supiera que algo importante los estaba esperando más adelante. Algo que todavía no sabían cómo nombrar, pero que ya los había empezado a unir. El parador de camioneros de Santo Tomé era de esos que olían a grasa vieja, a sudor mezclado con fritanga y a conversaciones pesadas flotando en el aire. Ramiro y Luz María se sentaron en una mesa al fondo, compartiendo una milanesa con papas y un mate improvisado. Se veían tranquilos, como si llevaran años compartiendo ruta, pero no pasaron desapercibidos. Claudio estaba en la barra, apoyado con una pierna doblada sobre el banco, luciendo su chamarra de cuero con parches de rutas y frases rebuscadas. Tenía unos 30 y tantos, pelo engominado, sonrisa torcida y una mirada que no sabía esconder veneno. «Mirá nomás al lobo de la 14, ahora con copiloto nueva», dijo al pasar sin saludar. Ramiro levantó la vista apenas. Claudio, el más joven, sonrió. Se acercó con paso de dueño del lugar y sin pedir permiso se sentó en la mesa de enfrente. «¿Qué onda, doñita? ¿También maneja mula o viene a hacer turismo por la pampa?». Luz María le sostuvo la mirada tranquila, sin amedrentarse. «Hago café y camino más que muchos que se la dan de camioneros».
Claudio soltó una risita burlona. «Órale, café con acento colombiano, qué chido». Ramiro apretó la mandíbula. «¿Querés algo o nomás viniste a hacerte el chingón?» Claudio se encogió de hombros, pero no se fue. Bajó la voz como si fuera a soltar una confesión. «Nomás te digo, Ramiro, uno tiene que tener cuidado con a quien sube a su camión. Hay gente que se ve buena onda y resulta que trae broncas encima. Feas». Luz lo miró, seria. «¿Qué insinúas?» «Nada, nada. Solo que en la ruta uno escucha cosas, y las desapariciones no siempre son lo que parecen. A veces, el que busca también es el que esconde». Ramiro se paró de golpe. La silla crujió. «Ya estuvo, Claudio». El otro se levantó también, con una sonrisita sobradora. «Tranquilo, viejo. Solo cuídate. No sea que un día despiertes sin camión o sin historia que contar». Se alejó sin más, silbando, como si nada. Ramiro lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre los baños del fondo. Luz María bajó la vista. El silencio volvió, tenso. «¿Te incomodó?», preguntó Ramiro. «Me acostumbré a que la gente desconfíe de mí», dijo ella, «pero eso no significa que no duela». Ramiro se sentó de nuevo, despacio. La mano le temblaba un poco. No por miedo, por rabia, porque por primera vez en mucho tiempo algo bueno se estaba armando, y ya había quien quería ensuciarlo. «No me importa lo que diga ese pendejo. Lo que me importa es lo que vos digas». Luz lo miró, con los ojos llenos de esa mezcla rara entre coraje y tristeza que solo tienen las mujeres que han perdido algo grande. «Yo solo busco la verdad, Ramiro. Aunque me duela, aunque no me crean, no vine a esconderme, vine a encontrar lo que me arrancaron». Ramiro asintió, le creyó, no porque fuera fácil, sino porque algo en su forma de hablar le recordaba a su hermana. A esa verdad que duele, pero es verdad al fin. Pagaron la cuenta en silencio y salieron de nuevo a la ruta. La noche caía despacio, arrastrando sombras largas sobre el asfalto. En el retrovisor, Ramiro vio la silueta de Claudio junto a su camión, observándolos mientras se alejaban. No lo dijo, pero lo sintió. Algo se había puesto en marcha, y no todos en el camino querían que esa historia terminara bien. La Rosario avanzaba despacio, como si también sintiera el peso del recuerdo. El viento soplaba de costado y el sol se iba perdiendo tras un campo de girasoles secos. Ramiro llevaba rato con la cabeza en otro lado, repasando cada palabra que Claudio había lanzado como veneno. Luz María dormía recostada contra la ventana, envuelta en su poncho, con el rostro sereno, pero el ceño apenas fruncido, como si incluso en sueños siguiera buscando respuestas. En un alto para checar las llantas, Ramiro bajó, estiró las piernas y regresó a la cabina. Mientras buscaba unos papeles en la guantera, un sobre desgastado cayó al suelo. Lo levantó con una ceja alzada sin reconocerlo de inmediato. El papel estaba amarillento con los bordes doblados. Lo abrió con cuidado. Adentro había una foto vieja. Él, joven, sin arrugas, con el pelo largo amarrado en una coleta. A su lado, su hermana Laura, sonriente, abrazando a una niña de unos 6 años. Una niña de ojos grandes, cabello ondulado y una sonrisa tímida que no encajaba del todo en la escena. La foto no tenía fecha ni notas detrás. Ramiro sintió cómo el corazón le pegó un golpe seco. No recordaba haber visto esa foto antes. Ni siquiera sabía que existía. ¿Dónde la había tomado su hermana? ¿Quién era esa niña? Se quedó mirando el rostro de la niña por largos segundos, como si al hacerlo pudiera romper la barrera del tiempo. Volteó hacia Luz María. Dormía profundamente, con las manos cruzadas sobre el regazo. Sacó la medallita de la guantera, la colocó junto a la foto. La niña en la imagen y la que Luz describía, ¿podían ser la misma? «No puede ser», murmuró. El motor seguía encendido, roncando bajito. Ramiro tomó la foto, la observó una vez más y sintió algo que hacía tiempo no le pasaba. Miedo. Pero no miedo de la ruta, ni del peligro. Miedo de entender algo que no quería ver. Luz se movió,
Abrió los ojos lentamente. Lo vio con la foto en la mano y la expresión cargada. ¿Todo bien? Ramiro dudó un segundo. Encontré esto, dijo pasándosela. Luz tomó la foto con cuidado como si fuera de cristal. Al verla se quedó inmóvil, los ojos se le agrandaron. Pasó el dedo por la imagen de la niña como si pudiera tocarla realmente. Esa es mi hija, susurró. Ramiro tragó saliva. ¿Estás segura? La reconozco, esa carita, esa forma de mirar. Es Mariana. Pero, ¿por qué está con tu hermana? El aire se volvió más denso en la cabina. Ramiro sintió que el volante le pesaba como plomo entre las manos. No lo sé, Luz. No tengo idea. Nunca vi esta foto. No recuerdo nada de eso. Ella se quedó callada, apretando la foto contra el pecho. ¿Y si tu hermana la conoció? ¿Y si estuvo con ella cuando desapareció? Ramiro la miró, incrédulo. ¿Tú crees que Laura... No digo que le haya hecho daño, interrumpió Luz rápido. Pero tal vez la protegió, tal vez la cuidó, o supo algo y nunca te lo dijo. El mundo pareció detenerse. Ramiro volvió a ver la foto, como buscando una explicación escondida en los detalles. El paisaje detrás parecía del sur, cerca de Misiones. ¿Qué tanto crees que sabemos de los que amamos?, preguntó ella, con voz baja. Ramiro no respondió. No tenía cómo. Arrancó de nuevo, sin decir nada más. El camino adelante ya no era el mismo. Ahora llevaba las marcas del pasado, y detrás de cada curva podía estar la verdad, o una herida que no sabían si estaban listos para abrir. El calor de mediodía pegaba con ganas sobre el parabrisas cuando llegaron al pueblito. En plena zona rural de Entre Ríos, la feria se desplegaba con toldos coloridos, música de chamamé y ese olor mezcla de asado, pan casero y pasto húmedo que solo se siente en los pueblos donde la tierra todavía respira con calma. Ramiro frenó en la entrada. Luz María bajó de un brinco, con los ojos brillando como si hubiera llegado a su lugar favorito en el mundo. «Mira eso. Fruta fresca, pan de campo, hasta hay una señora leyendo la mano allá al fondo», dijo, señalando con una sonrisa de oreja a oreja. Ramiro salió con menos entusiasmo. El pueblo le traía recuerdos. Su hermana amaba ese tipo de ferias. Cada vez que paraban en una, terminaban comprando cosas que no necesitaban, solo porque todo lo que huele a casa vale la pena, decía ella. Caminaron entre los puestos. Luz compró café tostado en grano, Ramiro un cuchillo para pan que probablemente se oxidaría en una semana. Se detuvieron frente a una capilla pequeña, donde una mujer mayor ofrecía escapularios tejidos a mano. «¿Te animás?», preguntó Luz, mostrándole uno con una cruz de madera. Ramiro negó con la cabeza, firme. «No soy de creer en esas cosas. Nunca lo fui». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y entonces por qué guardas esa medalla? ¿Y por qué frenaste esa noche cuando viste la cruz en la ruta?» Ramiro se quedó en silencio. No era la primera vez que se lo preguntaba, pero ahora, con ella delante, la pregunta le raspó más hondo. «Porque algo me jaló», dijo por fin. «No sé si fue Dios, el destino o un presentimiento, pero me detuve y me salvó». «Eso suena mucho a fe, Ramiro». Él bajó la mirada, incómodo. «No es fe, es otra cosa. Un chingado instinto, quizá». Luz acarició el escapulario entre los dedos pensativa. «A veces el instinto también es Dios, no más que uno no se quiere dar cuenta». Siguieron caminando. En un puesto de artesanías, un señor de barba blanca los saludó con la familiaridad de quien no ve a los suyos desde hace rato. Les ofreció un mate amargo y se sentaron bajo la sombra de un algarrobo. La charla derivó en cosas simples: los caminos rotos, los camiones sin freno, las comidas que se echan a perder a media ruta. Pero luego, el viejo les contó algo que encendió otra chispa. Hace unos años, una mujer pasó por acá preguntando por una niña. Iba en una combi, como la tuya, dijo señalando a Luz. Pero se la notaba desesperada, como si buscara algo que sabía que no iba a encontrar.
Luz sintió que el pecho se le apretaba. ¿La niña tenía nombre? ¿Ella lo dijo? No, solo decía mi hija, mi hija. Nadie la ayudó mucho. Acá la gente no se mete en lo ajeno. Ramiro y Luz se miraron. Era otra coincidencia que ya no parecía tan coincidencia. Al atardecer volvieron a la Rosario. Antes de subir, Ramiro se quedó parado, mirando el horizonte anaranjado. En el suelo, una sombra en forma de cruz, proyectada por el campanario, cayó justo frente a él. No dijo nada, pero esa imagen lo siguió durante varios kilómetros, porque aunque no lo admitiera, aunque se negara a ponerle nombre, algo en su interior se estaba moviendo. Y cada vez que Luz hablaba de Mariana, algo en su memoria se abría un poco más, como si la cruz que había visto en el asfalto no fuera una advertencia, sino una promesa. El viento venía cargado de tierra y promesas rotas cuando Ramiro encendió la radio del CB. Era rutina, checar el canal de camioneros, escuchar alguna novedad, matar el silencio de la ruta. Pero esa tarde, algo en el tono del canal lo puso tenso. «Oye, ¿alguien más vio a la señora de la combi blanca con el trailero viejo ese?», preguntó una voz. «Simón, los vi en una parada por Concordia», respondió otra. «Dicen que la doña anda escondiéndose, que en Colombia tuvo broncas, hasta la policía la buscaba». Ramiro sintió que algo se le clavaba en la nuca. «Dicen que la hija nunca se perdió, que ella la entregó», agregó alguien más con tono grave. «O eso se escucha en los grupos del sur». Se quedó helado, apagó el radio de golpe. La cabina quedó muda, pero no en paz. Luz María iba dormida otra vez, recostada del lado derecho. Llevaban horas sin hablar mucho. Desde la feria, algo se había movido entre ellos, una mezcla rara de cercanía y distancia. Ramiro la miró con el rabillo del ojo. El rumor le zumbaba en la cabeza. No quería creerlo, no debía, pero el veneno ya estaba dentro. Una parte suya, la más vieja, la más sola, empezó a dudar. ¿Y si todo esto era parte de algo raro? ¿Y si Luz no era quien decía ser? Cuando pararon en una estación de servicio para cargar diésel, Ramiro bajó sin decir nada. Caminó hacia el baño, pero no entró. Solo se quedó parado ahí, mirando su reflejo en el vidrio de la tienda. Tenía la cara dura, los ojos cansados, el alma hecha pedazos. Luz se le acercó después de un rato, con un café en la mano. ¿Todo bien? Ramiro la miró sin responder. El silencio lo traicionó. ¿Pasó algo?, insistió ella, ahora con el ceño fruncido. Nada, dijo él seco. Ramiro, te conozco ya lo suficiente para saber que nada nunca significa nada. Él bajó la mirada. Escuché algo por la radio. ¿Qué cosa? Cosas tuyas, de Colombia, de tu hija, que quizás no se perdió, que tú se detuvo, no pudo seguir. El rostro de Luz se desfiguró, no de enojo, de dolor. ¿Tú también crees eso? Ramiro no respondió. Miró al suelo. No sé qué creer, Luz. Todo esto, las coincidencias, la foto, la medalla, ahora esto, me está rebasando. Ella dio un paso atrás, como si lo que él dijo le hubiera pegado más fuerte que un golpe. ¿Crees que me sentaría a tu lado con el alma rota si yo hubiera hecho algo así? Yo no sé nada ya, soltó Ramiro, sin poder sostenerle la mirada. Luz apretó los labios, tragándose las palabras. Yo solo busco a mi hija. Eso es todo. Si no me crees, no tienes por qué seguir conmigo. Se dio la vuelta y regresó a la combi. Cerró la puerta sin mirar atrás. Ramiro se quedó ahí, solo, con el rumor latiéndole en la cabeza y un vacío creciendo en el pecho. Subió a la Rosario. No arrancó. Solo se quedó ahí, sintiendo cómo el silencio esta vez dolía más que nunca, porque la duda, cuando se mete, no solo separa. Desarma todo lo que parecía firme, y en ese momento Ramiro sintió que el camino ya no era tan claro ni tan suyo. La lluvia volvió sin avisar, pesada, silenciosa, de esas que no truena, pero cala hasta los huesos.
Ramiro manejaba por un camino de tierra al sur de Concordia, con los limpiaparabrisas luchando por darle sentido a la noche. Luz María venía detrás, en su combi, a una distancia prudente. Desde la discusión en la gasolinera no se habían dicho ni una palabra. El silencio entre ellos era más duro que el clima. La Rosario patinó leve en una curva lodosa. Ramiro frenó, sintiendo cómo el volante se le iba de las manos por un instante. Logró estabilizarla y paró al costado, con el corazón galopando. Bajó para revisar las ruedas y se encontró con el barro cubriéndole las botas hasta los tobillos. Maldijo en voz baja. Fue al compartimiento trasero a sacar una linterna y al mover una de las cajas olvidadas de su hermana, se le cayó un sobre. Viejo, doblado en las esquinas, con la tinta apenas visible. No lo reconoció al instante. Lo abrió, resguardándose bajo la puerta del compartimento. Era una carta escrita por Laura, su hermana, la letra temblorosa, con frases cortadas y manchadas por lo que parecían lágrimas antiguas. Ramiro, no sé si algún día leas esto. No me atreví a contarte. La niña que recogí en la ruta estaba sola. No tenía documentos, solo un collar con una cruz y el nombre Mariana. Decía que su mamá la dejó con una señora y que luego no volvió. Yo no sabía qué hacer, no podía dejarla tirada. La tuve unos días conmigo y luego desapareció. No sé si me la quitaron o si huyó, nunca lo supe. Solo sé que la recuerdo cada vez que llueve. Ramiro sintió que el cuerpo se le congelaba por dentro. Se recargó en el borde del camión, la lluvia golpeándole la nuca. Leyó la carta 3 veces, como si una de ellas fuera a cambiar lo que decía. Mariana, el nombre que los venía siguiendo como sombra, la cruz, la niña, su hermana la había tenido. Aunque fuera por poco tiempo, la había tocado, alimentado, hablado con ella, y nunca le dijo nada. Miró hacia la combi, donde Luz seguía con las luces apagadas. Imaginó su cara si le mostraba la carta. Imaginó sus ojos llenándose de esperanza o de rabia. El barro bajo sus botas ya no era solo tierra mojada, eran huellas de lo que fue, de lo que no se dijo, de lo que quizás todavía se podía remendar. Subió a la cabina, mojado hasta el alma, encendió la luz interna. Leyó en voz alta la última parte de la carta. Quizás algún día entiendas que hay cosas que no se cuentan no por cobardía, sino por miedo a romper lo poco que queda. Ramiro apretó el papel contra el pecho. Por primera vez en años, sintió que su hermana no se había ido del todo, que lo seguía guiando de alguna forma. Que esa cruz en el asfalto, esa señal absurda, esa voz callada en su pecho, todo lo estaba llevando hasta aquí. Y ahora tenía que decidir. Guardó la carta con cuidado, respiró hondo y bajó de nuevo. Caminó entre el barro hasta la combi de Luz. Golpeó la puerta con los nudillos. 1 segundo, 2, 3. Ella abrió, con cara de sorpresa y ojos hinchados. Ramiro extendió la mano, sosteniendo el sobre. «Tenemos que hablar», y por primera vez lo dijo sin miedo. La Rosario traqueteó por las calles empedradas de San Ignacio, un pueblo que olía a yerba mate recién cosechada y a recuerdos viejos. Ramiro había llamado a Sonia, vieja amiga de su hermana Laura, la única persona que quizá podía ayudar a atar los cabos que empezaban a apretarle el pecho. Estacionó frente a una casa pintada de azul claro, con enredaderas trepando las paredes y un perro dormido en la entrada. Tocó 2 veces. Sonia apareció al rato, con el cabello canoso recogido y la mirada clara, como si no hubiera pasado el tiempo. «Ramiro Quintana, no te veía desde el entierro de Laura. Vengo por ella, Sonia», dijo él sin rodeos, «o por algo que me dejó sin contar». Ella frunció el ceño, lo hizo pasar sin decir más. La casa era igual que hace 20 años, fotos colgadas, una estufa a leña apagada y ese aire de cosas que ya no se usan, pero nadie se atreve a tirar. Sentados a la mesa, con un mate en la mano y un silencio incómodo entre ellos, Ramiro soltó la carta que había encontrado en la Rosario.
Sonia la leyó con lentitud. Al terminar, lo miró largo rato. Sabía que Laura había hecho algo, que había ocultado algo, pero no así. Nunca me lo dijo, pero... Se levantó sin terminar la frase y fue a un mueble de madera viejo. Revolvió cajones hasta sacar una caja de zapatos. La abrió frente a Ramiro. Entre papeles, figuritas y estampitas religiosas, sacó una fotografía. Esto lo encontré en sus cosas cuando murió. No tuve el valor de tirarlo, ni de preguntarme por qué lo tenía. Era una imagen en blanco y negro, algo borrosa, pero nítida en lo que importaba. Laura, joven, con una niña sentada en sus piernas, la misma niña de la otra foto, la misma cara, los mismos ojos. Pero ahora había algo más. En el fondo, un cartel de madera decía Santa Ana, Misión de la Caridad. Ramiro sintió un vuelco en el estómago. ¿Dónde es eso? Misiones, cerca de la frontera, un hogar para niñas abandonadas. Las monjas cuidaban a muchas que llegaban sin papeles. Algunas se perdieron en el sistema. Él guardó silencio. Su hermana no solo había cuidado a la niña, la había llevado hasta un lugar donde nadie preguntaba nada, donde podía desaparecer para siempre. ¿Y si todavía está ahí?, preguntó Ramiro en voz baja. Sonia no respondió, solo le puso la foto en la mano. Es tu camino ahora, Ramiro. Esa noche, acampando junto a un arroyo seco, Ramiro le mostró la foto a Luz María. Ella la tomó como si fuera un tesoro sagrado. Las lágrimas le brotaron sin ruido. Es ella, no tengo dudas. Es mi Mariana. Esos ojos, yo los conozco. Ramiro sintió como algo dentro de él se quebraba. Se había pasado la vida escapando de emociones, de gente, de preguntas difíciles, pero ahora no podía. No después de esto. La llevaron a Misiones. Hay un hogar, la Misión de la Caridad. Laura la dejó ahí. Luz lo miró, como si de pronto ya no estuvieran tan lejos de todo. ¿Y si todavía está viva? Vamos a averiguarlo, dijo Ramiro, y esta vez su voz no tembló. Al amanecer, mientras recogían sus cosas para seguir la ruta, Ramiro volvió a mirar la foto. No pudo evitar preguntarse si su hermana lo había hecho por amor, por miedo o por culpa. Y mientras encendía la rosario, una idea lo golpeó de frente. ¿Y si no la dejó? ¿Y si se la quitaron? La ruta hacia Misiones se extendía como una cicatriz abierta. Con cada kilómetro, Ramiro sentía que algo grande se acercaba, una verdad, un final o un comienzo. Ahora te pregunto a ti, que vas leyendo esta historia con el corazón apretado, ¿tú qué harías? ¿Seguirías buscando aunque doliera? Aunque el pasado estuviera lleno de secretos, déjalo en los comentarios. Queremos saber, ¿vale la pena remover el pasado si eso puede cambiarlo todo? La mañana apenas comenzaba a pintar de dorado los bordes de la ruta cuando Ramiro detuvo la rosario en una curva elevada. Desde ahí, el paisaje de Misiones se abría con montes bajos, caminos rojos de tierra y neblina trepando como humo desde los campos. Dentro de la cabina, el silencio era espeso. Luz María tenía la foto entre las manos, temblando. «Es ella», dijo con la voz rota. «No puede ser otra niña. Esa es mi Mariana. Hasta la manchita en el cuello. Está ahí». Ramiro no dijo nada. Solo la observaba mientras el nudo en su pecho se apretaba más con cada palabra. Verla así, con la certeza en los ojos y el corazón desbordado, lo partía en dos, porque ya no era solo su búsqueda, era de los dos. «¿Y si ya no está ahí?», preguntó él con duda. Luz levantó la mirada decidida. «Entonces me vas a ayudar a buscarla en cada rincón de este país hasta que aparezca». Él asintió sin decir palabra. Por primera vez, ya no tenía miedo de comprometerse con algo que lo superaba. La foto deja de ser una prueba, se vuelve promesa. No hay marcha atrás. En la siguiente parada, sentados en una panadería de pueblo, Ramiro sacó la medalla de la cruz. Luz la tomó en sus manos con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Esto es lo que ella traía cuando desapareció», susurró. «Se lo dio mi mamá.
Entonces mi hermana no mentía, dijo Ramiro. Esa niña estuvo con ella, por eso tenía la medalla, por eso apareció en la guantera. Luz María respiró profundo. Por un momento se miraron sin decir nada, como si todo lo que había pasado, desde el primer café bajo la lluvia hasta el rumor malintencionado de Claudio, tuviera ahora sentido. No fue suerte que nos cruzáramos, Ramiro, dijo Luz, casi en un susurro. Fue algo más, algo que no se puede explicar con lógica. Ramiro tragó saliva. No creo en señales, pero esto no puede ser casualidad. Lo que empezó como un encuentro fortuito ahora se revela como una especie de destino inevitable. La historia se resignifica. Ya en marcha otra vez, Luz María no dejaba de mirar por la ventana. Parecía tranquila, pero Ramiro notaba cómo apretaba la medalla en el puño. No dijo nada por un rato, hasta que de pronto soltó: «¿Y si no me reconoce?». Ramiro volteó a verla. Sabía que esa duda la carcomía desde que reconoció la foto. Han pasado muchos años. Es normal tener miedo. Pero si es tu hija, algo en el corazón se va a acordar. Vas a ver. ¿Y si me odia? ¿Y si cree que la abandoné? Ramiro bajó la velocidad. Detuvo el camión en una banquina rodeada de árboles. Se giró hacia ella. Luz, tú no la abandonaste. La buscaste. Todo este tiempo. Eso cuenta más que cualquier historia mal contada. Ella rompió en llanto, pero esta vez no se escondió. Dejó que se le quebrara la voz, que las lágrimas le corrieran libres. Ramiro puso su mano sobre la suya, y por un segundo todo el peso del pasado pareció un poco menos. Luz se quiebra, pero el lazo con Ramiro se fortalece. Lo que los une ahora es más fuerte que la duda. Ya entrada la tarde, estacionaron junto a un camino de terracería que los llevaba hacia el norte, según las indicaciones que Sonia les había dado. A lo lejos, una iglesia blanca asomaba entre los árboles. La misión de la caridad. ¿Estás lista?, preguntó Ramiro. Luz no respondió de inmediato. Bajó de la combi, sacó la foto y la medalla. Se las guardó en el bolsillo de la chaqueta. No sé si estoy lista, pero ya llegamos, y eso ya es algo. Caminaron juntos, paso a paso, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, como si ese lugar escondiera todas las respuestas que habían estado evitando. Y antes de cruzar la reja del hogar, Ramiro se detuvo. Luz, pase lo que pase allá adentro, no estás sola, ¿va? Ella asintió, conteniendo el aliento. A un paso del punto de quiebre, la unión de ambos se consolida. Ya no es solo una búsqueda personal, es una misión compartida. El cruce fronterizo con Paraguay se dibujaba frente a ellos como una línea invisible, pero pesada. Una fila de autos viejos, tráileres humeantes y controles lentos hacían más denso el ambiente. El calor era sofocante y el murmullo constante de motores parecía no dar tregua. Ramiro bajó el vidrio y se secó el sudor del cuello con el pañuelo. Luz María, en la combi detrás, le hizo señas. Él bajó y caminó hasta ella. ¿Qué onda?, preguntó, entrecerrando los ojos por el sol. Acabo de hablar con una monja del hogar. Me dieron una dirección, pero no está en Paraguay. Está más al sur, en la provincia de Misiones. Parece que mi hija, o quien sea esa niña, pasó por ahí, pero fue trasladada hace años. Ramiro se quedó callado. El paso a Paraguay había sido parte del plan original, buscar en la zona, agotar pistas, pero eso ya no tenía sentido. Entonces hay que ir para allá, dijo él, simple. ¿Tú estás seguro de seguir?, preguntó ella sin rodeos. Él la miró fijo, como si la respuesta estuviera tatuada en su frente. Ya no sé cómo sería parar ahora. Ambos dan el primer paso para cambiar el rumbo. El viaje deja de ser improvisado. Se convierte en una búsqueda concreta y sin retorno. Horas después, en una estación olvidada sobre la ruta 105, Ramiro y Luz comían empanadas sentados sobre la cajuela de la Rosario. El sol empezaba a bajar y con él el calor daba un poco de tregua. ¿Sabes qué me jode?,
dijo Ramiro mirando al suelo. Que mi hermana viviera con un secreto así y que yo, su hermano, no haya tenido ni puta idea. Luz le pasó una servilleta, sin apurarlo. La gente guarda cosas por miedo, por vergüenza, o por proteger a los demás, aunque a veces no sea la mejor forma. ¿Y tú?, preguntó él mirándola. ¿Qué habrías hecho si hubieras encontrado una niña perdida? Luz no respondió enseguida. Yo la habría cuidado, pero también la habría buscado. No me habría rendido, como no lo hice con Mariana. Ramiro asintió. No tenía por qué dudarlo. Ella venía cargando esa búsqueda desde hacía 20 años. Ramiro deja de defender a su hermana con excusas. Empieza a verla como alguien más humana y más imperfecta de lo que recordaba. Mientras avanzaban por una curva empinada, bordeando la selva misionera, Luz se quedó en silencio largo rato. Ramiro notó que apretaba la medallita con fuerza. «Hay algo que nunca te dije», dijo ella de pronto. «Cuando Mariana desapareció, yo me estaba separando de su papá. Fue un caos. Ella se escapó de casa una vez antes. Tal vez por eso todos pensaron que había vuelto a hacerlo. ¿Y tú? Yo supe que no fue así. Lo sentí. No puedo explicarlo, pero lo supe». Ramiro bajó la velocidad. «Tú no tuviste apoyo, ¿verdad? Nadie me creyó. Ni la policía ni mi familia. Me trataron como una loca, como si buscar a tu hija fuera algo fuera de lugar». Ramiro tragó saliva. «Yo tampoco te creí del todo al principio. Lo sé». Ella sonrió, pero sin alegría, solo con esa resignación tranquila que dan los años de carga. Luz confiesa su verdad más dolorosa. Ramiro se ve obligado a enfrentar su prejuicio. Se acercan más que nunca, no por coincidencia, sino por convicción. Al caer la noche, acamparon junto al río Uruguay. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas como agujeros en la oscuridad. Ramiro se sentó frente al fuego improvisado mientras Luz terminaba de preparar café. «¿Y si no está?», preguntó él en voz baja. «¿Si llegamos y no encontramos nada?». Luz se acercó, le dio una taza caliente. «Entonces seguiremos buscando». «¿Hasta cuándo?». «Hasta que me muera», dijo ella, sin temblar. Ramiro bebió un sorbo. De pronto todo le supo distinto. El café, el silencio, la noche, hasta el cansancio, porque no estaba solo y porque no podía dejarla sola. «Entonces contá conmigo, hasta donde aguante la Rosario». Luz lo miró, esta vez sí sonriendo de verdad. La decisión ya no es solo de ella, ahora son dos historias cruzadas, dos voluntades aferradas a un mismo destino. ¿Y tú, lector, si hubieras perdido algo así, te rendirías o seguirías caminando hasta encontrarlo? Cuéntanos en los comentarios. Tu respuesta puede ser más fuerte de lo que crees. El viento soplaba fuerte esa tarde en la Ruta 12. Ramiro bajó la velocidad cuando vio un par de flores marchitas al costado del camino. No era raro ver pequeños altares en la ruta, pero algo en ese punto llamó su atención. Frenó sin decir palabra. «¿Qué pasa?», preguntó Luz desde el asiento del copiloto. «Vi algo, allá, junto a ese árbol». Ambos bajaron. El suelo estaba húmedo por la lluvia del día anterior y las hojas secas crujían bajo sus botas. Caminando unos metros campo adentro, encontraron la cruz. Era de madera vieja, sin nombre, apenas sostenida por una piedra. A su lado, una veladora apagada, flores secas y una cinta azul atada con nudos apretados. «¿Tú crees que...?», dijo Luz con la voz temblando. Ramiro no respondió. Se agachó, limpió un poco el barro que cubría la base. Había algo escrito, muy deslavado. «A la niña sin nombre, 1998». El corazón de Luz se detuvo un segundo. «Mariana desapareció en 1997», susurró. «Esto está muy cerca del hogar. ¿Y si es ella?». Encuentran una cruz sin nombre con una fecha que podría coincidir. La esperanza y el miedo se mezclan por completo. Siguieron su camino hasta el próximo pueblo, Colonia Aurora, donde preguntaron en la comisaría local. Un agente mayor los atendió con cara de querer irse a dormir desde el momento que los vio.
¿La cruz? Sí, claro, la pusieron hace años. Un camionero encontró el cuerpo de una niña ahí. Nadie la reclamó nunca. ¿No hicieron investigación? ¿Ningún intento por identificarla?, preguntó Luz, desesperada. Lo básico, pero no había documentos. Solo una medalla chiquita que no tenía nombre. Ramiro y Luz se miraron de inmediato. ¿Qué hicieron con esa medalla? La tiene la parroquia, creo. El padre Agustín. Él hizo el rosario y bendijo el lugar. Es de esos curas viejos, tercos, pero buena gente. Se fueron directo a la iglesia. El padre Agustín los recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Por qué tanto interés por una niña que nadie quiso buscar en su momento? Luz María lo miró directo a los ojos. Porque puede que esa niña sea mi hija. El padre la observó en silencio. Luego sacó una caja polvosa de un armario trasero. Dentro, una medalla casi idéntica a la que Luz llevaba colgada. Pero con una diferencia: estaba partida, rota por un lado, como si la hubieran arrancado a la fuerza. Encuentran la medalla. La similitud es asombrosa, pero el detalle de la rotura siembra dudas. Algo no cuadra del todo. Sentados en la plaza del pueblo, revisaron toda la información que tenían. La cruz, la fecha, la medalla, todo parecía apuntar a Mariana. Pero había una diferencia clave. El cuerpo fue encontrado en 1998, en diciembre, dijo Ramiro. Pero tu hermana escribió que Mariana estuvo con ella hasta principios de 1999. Luz frunció el ceño. ¿Estás diciendo que no es mi hija? Estoy diciendo que hay algo que no encaja. Volvieron al lugar de la cruz, al anochecer. La luz tenue del sol cayendo sobre la madera gastada les daba una sensación de despedida. Ramiro miró alrededor. ¿Y si esta cruz no es el final sino otra señal? Luz no contestó. Se quedó de pie, con la mirada fija en ese trozo de tierra, luchando con la esperanza y el dolor. ¿Y si alguien la puso ahí para ocultar otra cosa? La posibilidad de que la cruz sea una distracción o un encubrimiento cambia la dirección de la investigación. Ya no se trata solo de una coincidencia trágica. Al volver a la combi, Luz no podía dejar de mirar el espejo, como si esperara ver a su hija reflejada en algún punto de la ruta. «Me dolería menos si supiera que está muerta», dijo. «Pero esta incertidumbre me está matando». Ramiro puso en marcha la rosario en silencio. En sus manos, el volante parecía pesar el doble. «Vamos a seguir. Este no es el final». «Lo siento». Ella lo miró. Y esta vez no hubo necesidad de palabras, porque entendieron que a veces una cruz sin nombre no es una tumba, es un mensaje, un punto en el mapa que te dice: vas por buen camino, pero aún no llegas. Ramiro no era de llorar, pero esa madrugada, mientras revolvía las cosas viejas en el maletero de la Rosario, se le apretó el pecho como si alguien le estuviera clavando los dedos en el corazón. Habían vuelto a la casa que Laura había tenido en un pueblo casi fantasma a las afueras de Apóstoles. Una vecina, de esas que saben más de lo que cuentan, les permitió entrar. Todo seguía ahí como si el tiempo se hubiera detenido. Los manteles desteñidos, los portarretratos torcidos y en un armario, una caja metálica con el nombre L. Quintana, escrito en marcador deslavado. La abrió con manos temblorosas. Había fotos, un par de cadenitas rotas y cartas, muchas cartas, algunas dirigidas a él, otras sin nombre, y un puñado cuidadosamente atadas con un listón rojo, con una sola palabra escrita en cada sobre: Mariana. Ramiro encuentra evidencia clara de que su hermana no solo conoció a Mariana, sino que tuvo un vínculo íntimo y sostenido con ella. Ya no hay espacio para la negación. Ramiro y Luz María se sentaron en el suelo, con las cartas extendidas entre ellos. El aire olía a humedad vieja y a algo más, ¿verdad? Leyó la primera en voz alta. La letra de Laura, tan suya, le temblaba en las manos. Querida Mariana, hoy te preparé arroz con leche. Dijiste que te recordaba a tu mamá.
Me contaste que ella te leía cuentos con la voz bajita. No pregunté más, solo escuché. No quiero asustarte, solo quiero que te sientas segura. Luz se cubrió la boca, las lágrimas brotándole sin aviso. Sí le hablaba así, bajito, como si el mundo fuera muy ruidoso para una niña tan chiquita. Susurró. La siguiente carta era más dura. Decía: no sé si hago bien, pero no puedo entregarte. Si supieran que te tengo aquí, me la quitan. No tengo fuerzas para perder a otra persona. Ramiro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mi hermana la protegió, pero con miedo, sin confiar en nadie, ni siquiera en mí. Porque a veces hasta la familia más cercana no sabe cómo manejar el dolor de otro, respondió Luz, y sus palabras sonaron como eco de algo más profundo. Las cartas no solo confirman el vínculo, también revelan el tormento de Laura por mantener el secreto. El conflicto emocional se vuelve más complejo. Una carta más, escrita con lápiz y apenas legible, tenía una frase que se repitió en 3 párrafos diferentes. Perdóname si un día te alejan de mí. Esa frase se le quedó clavada a Ramiro. La repitió en voz baja, como quien quiere arrancar algo que lleva años enterrado. ¿Y si no la entregó? ¿Y si se la quitaron? ¿Por quién? Por alguien que supo que Laura tenía a una niña sin papeles. Alguien del pueblo, alguna autoridad, el hogar. Luz María lo miró con nueva angustia. Entonces, ¿quién la llevó ahí? Tal vez no fue Laura. Tal vez alguien más la dejó y luego inventó otra historia para encubrirse. Las cartas hablaban de noches con pesadillas, de dibujos que Mariana hacía de su mamá, de canciones que no quería olvidar, pero en ninguna parte decía cómo se separaron. Eso es lo que falta, dijo Ramiro. El final. Surge una nueva posibilidad. Mariana no fue entregada, sino arrebatada. La urgencia por descubrir la verdad se intensifica. El amanecer se coló por las ventanas rotas. El aire ya no olía solo a humedad, olía a algo nuevo, revelación. Ramiro guardó las cartas con cuidado. Luz, ¿y si la encontramos pero no recuerda nada de esto? ¿Y si hizo su vida en otro lado, con otro nombre, y ya no quiere volver a este pasado? Ella se quedó en silencio. Entonces la abrazo. Le digo que la entiendo, y la dejo ir. ¿De verdad podrías? No, Ramiro, pero lo haría igual. Ramiro la miró largo rato. Entendió que lo que la sostenía no era la esperanza, era el amor, ese amor terco que no necesita pruebas ni promesas, solo existencia. Y entonces supo que si encontraban a Mariana, no habría respuestas simples, solo decisiones difíciles. Luz. María muestra su fortaleza emocional. Está dispuesta a enfrentarse incluso a la indiferencia de su propia hija. El clímax emocional se prepara. El cuaderno estaba lleno de anotaciones de Laura. Direcciones, números de teléfono, nombres con letras apretadas, la tinta corrida en algunos, como si los hubiera escrito llorando. Ramiro y Luz María se sentaron en un banco de plaza frente a una cabina telefónica oxidada, la única que aún colgaba de un poste en ese pueblo perdido. Ramiro marcó el primer número. Este número no corresponde a ningún abonado en servicio. Marcó el segundo. La línea ha sido suspendida. El tercero ni siquiera daba tono. ¿Y si todos están muertos?, preguntó Luz mirando el cielo plomizo. ¿Y si nadie recuerda nada? No digas eso, dijo Ramiro, pero sin convicción. Siguieron llamando desde un teléfono comunitario que les prestó un almacenero. Uno de los contactos era una monja retirada que había trabajado en la misión. Pero una señora que contestó les dijo que ya no vive acá, se fue al norte hace como 10 años. Creo que ni teléfono tiene. Uno a uno, los nombres se iban borrando de la esperanza. Se quedaban con la tinta, pero sin rastro. La frustración se vuelve palpable. Lo que parecía un mapa hacia Mariana se deshace entre dedos. Cansados, comieron empanadas frías en la parte trasera de la combi. Luz tenía el cuaderno abierto en las piernas, la mirada fija en un nombre: Sor Inés P. Esa mujer aparecía en 3 cartas distintas.
siempre con frases como «Inés sabe más de lo que dice» o «A veces Inés me mira como si supiera que oculto algo». ¿Y si la encontramos a ella? ¿Y si no quiere hablar? Le vamos a sacar la verdad, dijo Luz, con esa firmeza que le nacía de las entrañas. Ramiro volvió a buscar su nombre en línea con su celular, pero lo único que encontraba era un obituario dudoso, sin foto, fecha aproximada, 2011, sin familiares, sin detalles. «Esto no tiene sentido», gruñó Ramiro. «Todo el mundo se esfuma, como si alguien hubiera querido borrar cada pista». Luz lo miró. No era la primera vez que pensaban lo mismo. Que todo esto, todo el camino, estaba siendo como un laberinto puesto a propósito, una ruta para perderse. La sospecha de que alguien borró los rastros gana fuerza. Ya no es solo olvido o el paso del tiempo, es intencional. En la pensión donde se hospedaban, Ramiro marcó un último número. Era viejo, con prefijo de Buenos Aires, anotado al costado de una carta sin fecha. «¿Hola?», contestó una voz de mujer ronca mayor. «Disculpe, ¿usted conoció a una tal Laura Quintana?». Silencio. «¿Quién habla?». «Ramiro, soy su hermano». Otro silencio, más denso. «Laura murió hace años», dijo la mujer. «Lo sé, pero necesito saber si usted conoció a una niña, Mariana». Del otro lado el aire pareció cortarse. «¿Por qué preguntas eso ahora?». «Porque estoy con su madre. La estamos buscando». La mujer suspiró fuerte. «Yo era enfermera en el hospital donde esa niña fue ingresada. No duró mucho ahí. Se fue de la noche a la mañana. Nadie explicó nada. Solo desapareció. Igual que tú ahora, llamando de la nada. ¿Sabe dónde puede estar? No. Pero si ella sigue viva, seguramente no lleva ese nombre. Aparece una testigo clave. Confirma que Mariana pasó por un hospital, que desapareció sin aviso y que tal vez ahora tenga otro nombre». Esa noche, Luz y Ramiro discutieron por primera vez en serio. «No estamos encontrando nada», dijo ella, agotada. «¿Y si la verdad es que ya no hay nada que encontrar? Tú no hablabas así antes». «Antes tenía fe, ahora tengo miedo. Miedo de seguir y que al final no haya nadie». Ramiro se paró de golpe, con las manos apretadas. «Entonces dime si quieres parar, si te rendís aquí, yo no». «No digas estupideces», respondió ella con los ojos húmedos. «No me quiero rendir, me estoy muriendo por dentro, Ramiro. Es diferente». Hubo silencio, un silencio pesado, lleno de resignación, pero también de amor. Ramiro se sentó a su lado, le tomó la mano. «Entonces agárrate fuerte, porque no nos vamos a detener, no después de tanto». A pesar de la frustración, Luz y Ramiro se eligen otra vez. La fuerza ya no está en las pistas, sino en la voluntad de seguir, incluso cuando todo parece borrado. El cielo se cerró de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo. El viento empujó a la Rosario de costado, y los primeros truenos retumbaron tan cerca que hicieron vibrar el volante en las manos de Ramiro. «Vamos a tener que parar», dijo él, bajando la velocidad. «¿Dónde? No se ve ni madre», contestó Luz, mirando por el parabrisas empañado. En el kilómetro 134 encontraron una estación cerrada, con techado de zinc y espacio suficiente para meter la combi y la mula. Apenas apagaron el motor, la lluvia cayó con furia, golpeando el techo como si alguien lo martillara desde el cielo. No había señal, ni datos, ni radio, solo el encierro y todo lo que venían evitando. La tormenta no solo los detiene físicamente, los deja frente a frente con lo único que no pueden evadir, ellos mismos. Sentados en la cabina, con el mate entre las manos, Ramiro soltó una risa seca. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? No me da miedo morirme en esta ruta. Lo que me da miedo es morirme sin saber». Luz lo miró de reojo. «Yo no temo a la muerte, le temo al olvido, a no dejar nada, a que mi hija, si está viva, no tenga ni una imagen mía en la cabeza». Ramiro bajó la mirada. Se sintió expuesto. «Yo ya me rendí con mis hijos. Me alejé tanto,
que ya no sé si tienen idea de quién soy. La Rosario es lo único que no me soltó. ¿Y tú? Ella tragó saliva. ¿Tú crees que podamos encontrarla? No lo sé. Pero si no lo intentamos hasta el último respiro, entonces sí estamos muertos. Ambos reconocen sus miedos más profundos. La lluvia afuera se vuelve eco de su confesión. Pasaron las horas. La lluvia no cedía. Adentro, la oscuridad se volvía espesa. Luz María encendió una vela. La llama tembló como sus palabras. «Te cuento algo que nunca dije». «Claro, la última vez que vi a Mariana», le grité. «Fue una tontería. No quería comer, estaba triste. Y yo, estresada, le dije, ya, déjame en paz». Salió al patio. Cuando volví a buscarla, ya no estaba. Ramiro cerró los ojos. Imaginó la escena, la angustia, el peso de esas palabras repitiéndose por años. «Luz, a veces sueño con eso, con que esas fueron mis últimas palabras, y me despierto con una culpa que no se va nunca. No fue tu culpa. Una mamá cansada no es una mamá mala, y tú nunca dejaste de buscarla. Eso vale más que un error». Ella lloró sin ruido, y él la dejó, porque hay llantos que no hay que interrumpir. Luz enfrenta su mayor culpa. Ramiro no la consuela con palabras vacías, sino con una verdad profunda. El amor constante vale más que un momento. Cerca del amanecer, la tormenta empezó a calmar. El techo seguía goteando, pero el cielo, ahora claro, anunciaba tregua. Luz y Ramiro se quedaron en silencio largo rato, viendo cómo el vapor salía de sus bocas en la fría madrugada. «¿Te das cuenta que aunque no la encontremos, ya cambiaste tu historia?», dijo Luz. «Que esto ya no se trata solo de ella». «Sí, me di cuenta hace unos días, pero hoy lo entendí de verdad». Ella le tomó la mano. «Gracias por no dejarme sola. Gracias por no dejarme rendirme». La Rosario crujió levemente, como si aprobara el momento. La tormenta pasó, pero no se llevó nada. Reveló todo. Ambos están más desnudos emocionalmente que nunca, y más unidos también. El sonido del avión rugía bajo sus pies, mientras las nubes se deshacían a través de la ventanilla. Luz María miraba sin parpadear, con las manos sudadas aferradas al reposabrazos. Ramiro, a su lado, fingía leer un folleto, pero tenía los ojos fijos en ella. «¿Cuánto tiempo llevabas sin venir?», preguntó él. 21 años, respondió sin dejar de mirar afuera. «Me fui un día cualquiera con la combi y una mochila. Prometí volver cuando supiera algo, y no volví nunca». El avión descendía hacia Medellín como una bala con memoria. La ciudad lo recibió envuelta en calor húmedo. Motos cruzando entre autos y esa mezcla de caos y belleza que solo una ciudad latinoamericana sabe ofrecer. El regreso a Colombia es real. No hay más dudas. Están del otro lado del mapa, buscando lo que parecía imposible. El día siguiente lo pasaron en una cafetería del centro, esperando a alguien que Luz había contactado a través de una antigua amiga de su madre. Era un joven trabajador social, Andrés, que se movía entre fundaciones y archivos. «Busco a una mujer llamada Mariana C», dijo Luz en cuanto lo vio sentarse. «¿Por qué C?», preguntó Andrés. «Porque no sé si usa mi apellido o el que le hayan dado. Solo sé que si existe, esa mujer tiene una historia que no le contaron completa». Andrés sacó su celular, revisó unos documentos. «En Bogotá hay una Mariana Cifuentes. Trabaja con sobrevivientes de violencia. Su historia personal es rara. Dice que fue adoptada, pero no tiene archivos oficiales. Tiene más o menos la edad y nació en Colombia, pero su acento es medio neutro, como mezclado». Luz se quedó helada. «¿Y tú crees que pueda ser ella?». «No lo sé, pero si quieren, puedo conseguirles una cita, por fin un nombre concreto». La búsqueda empieza a tener rostro. El corazón de Luz se acelera como no lo hacía en años. Tomaron el primer bus que encontraron. 20 horas por montaña, curvas, lluvia y paisajes que parecían postales. Ramiro no soltó el volante ni para dormir. Luz apenas probó bocado. Durante el trayecto no hablaron mucho.
La tensión llenaba cada espacio. Ambos sabían que estaban llegando al borde de algo, y no sabían qué había del otro lado. En la terminal de Bogotá, Andrés los esperaba con una libreta en la mano. Mañana a las 10, Fundación Mujeres del Centro. Mariana trabaja ahí. Ya sabe que van 2 personas a verla, pero no le dije quiénes son ni por qué. ¿Y si no es?, preguntó Ramiro. Luz lo miró, los ojos brillantes. Entonces vuelvo a empezar. La cita está puesta. La última curva está a la vista. El aire se vuelve denso de posibilidades. Esa noche no pudieron dormir. Ramiro salió a caminar por la calle empedrada del barrio donde se hospedaban. Cuando volvió encontró a Luz en el balcón, con un café en la mano mirando las luces de la ciudad. «¿Y si no me quiere ver?», dijo ella sin mirarlo. «Te va a ver. Lo que no sabemos es si te va a reconocer. No necesito que me reconozca, solo que sepa que nunca dejé de buscarla». Ramiro se acercó, puso su mano sobre la de ella. «¿Y si no es ella?», entonces seguimos, hasta que no pueda más. Él asintió. Sabía que esa mujer no conocía la palabra rendirse. La noche antes del encuentro es una mezcla de ansiedad y amor acumulado. Ya no se trata solo de encontrar a Mariana, es recuperar una parte perdida de sí mismos. La Fundación Mujeres del Centro tenía un portón de metal pintado de azul cielo. Luz lo observó como si detrás de él estuviera la vida que nunca vivió. Ramiro le tocó el hombro, suave, como si supiera que no debía decir nada todavía. Andrés los recibió en la entrada y les hizo una seña para entrar. Pasaron por un pasillo estrecho, con murales de colores, frases motivacionales y retratos de mujeres sonrientes. En el fondo, una puerta de vidrio, y del otro lado, ella, Mariana, cabello oscuro, recogido, ropa sencilla, mirada serena. Tenía 30 años, pero algo en su postura, en su forma de sostener la taza que tenía en las manos, parecía decir que había vivido muchas más. Cuando Luz la vio, se le fue el aire. No gritó, no corrió, no lloró. Solo la miró como si el mundo entero dependiera de ese instante. «¿Mariana Cifuentes?», preguntó Luz con la voz quebrada. La mujer levantó la vista. Sonrió, cordial, sin reconocer. Sí, el momento que esperaron toda la vida finalmente ocurre. Luz se encuentra frente a la mujer, que podría ser su hija, pero no hay reconocimiento inmediato. Andrés les dio privacidad. Se sentaron en una oficina pequeña. Mariana ofreció agua. Luz apenas podía hablar. Ramiro tomó la palabra. «Venimos de Argentina. Estamos siguiendo una pista. Un hilo muy delgado, pero que nos llevó a ti». «¿A mí? ¿Por qué?». «Hay muchas coincidencias», respondió Luz al fin. «Yo tuve una hija que desapareció en Bogotá hace más de 20 años. Se llamaba Mariana. Tenía una medalla, una cruz. Tenía 6 años». La mujer parpadeó lento. Se inclinó hacia atrás, en silencio. «Yo fui adoptada por una pareja que falleció hace poco. Siempre me dijeron que no había registros, que me habían encontrado en una misión, cerca de la frontera». Luz sacó la foto. «Esta es de 1998. Mi hija estaba con una mujer que la cuidó por un tiempo. Creemos que fue llevada a esa misma misión. La medalla que tenías, ¿la conservas?». Mariana asintió. Sacó un collar del bolsillo de su chamarra. Una cruz, antigua, rota en un costado. Luz se quedó inmóvil. Los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. La medalla es idéntica. Todo apunta a que Mariana es su hija, pero aún falta la verdad irrefutable. Mariana se levantó, caminó hasta la ventana. El sol entraba débil entre los árboles de la calle. Se giró despacio. «¿Y si no soy tu hija?». Luz respiró profundo. «Entonces te agradezco igual por escucharme. Pero si hay una posibilidad, una sola, necesito saber». Mariana la miró fijamente. «¿Y si sí lo soy y no recuerdo nada?». «Entonces empezamos de cero», dijo Luz, con una fuerza que no sabía que tenía. «No vengo a exigirte amor, solo verdad». Ramiro se levantó.
Sacó de su bolsillo un sobre. Ya hicimos los trámites. Aquí están las pruebas. Si accedes, podemos saberlo en unos días. Mariana dudó. Es la primera vez que alguien me busca con tanto empeño. Porque nunca dejé de hacerlo, respondió Luz. Miniclímax. Lados es igual de grande. Esa noche, Luz y Ramiro caminaron en silencio por el parque frente al hostal. Las luces tenues y el ruido lejano de la ciudad acompañaban el paso lento de ambos. «¿Y si las pruebas dicen que no es ella?», preguntó Ramiro. «Entonces me despediré de otra Mariana, pero al menos sabré. ¿Y si sí es? Entonces todo empieza otra vez, desde cero». Ramiro la miró, la admiró, ya no como la mujer que buscaba, sino como la mujer que encontró su voz en medio de tanto silencio. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él. «No, Ramiro, solo aprendí que cuando te arrebatan algo, lo único que te queda es seguir caminando, aunque no sepas a dónde». Era temprano en Medellín. El aire tenía ese aroma entre café tostado y pan recién salido del horno que solo ciertas ciudades saben regalar al amanecer. Ramiro se sentó en una mesa pegada a la ventana, frente a una libreta vieja que había cargado durante todo el viaje, sin saber por qué. Pidió un tinto cargado y una empanada que terminó olvidando en el plato. Sacó su pluma, una de esas baratas que apenas escribe, y empezó la carta sin título, sin fecha, solo con un suspiro y un temblor en la mano. «A quien encuentre esto, o tal vez a mí mismo. No sé si esta historia tenga final, o si realmente empezó el día en que vi esa cruz brillar en el asfalto mojado». Le dio un trago al café. Miró al fondo del local, donde Luz María hablaba con Mariana en voz baja, como quien está aprendiendo a no romper lo frágil. Ramiro volvió a escribir. «Esa cruz me detuvo, o me salvó. A veces pienso que fue una señal. Otras veces solo un pedazo de hierro oxidado con una casualidad maldita, pero desde ese día todo cambió». Ramiro comienza a escribir su verdad, no como narrador, sino como hombre, como alguien que finalmente entiende lo vivido. «He pasado la mitad de mi vida arriba de una mula. Vi más rutas que abrazos. Me tragué silencios, ausencias y culpas que no eran mías. O sí, perdí a mi hermana sin despedirme, a mis hijos sin saber cómo. Me perdí a mí sin darme cuenta». Hizo una pausa. Pensó en Laura, en su risa nerviosa, en su forma de esconder las emociones como si fueran algo sucio. Pensó en sus hijos, en los mensajes que nunca respondió, en las fotos viejas guardadas en la guantera de la Rosario. Todo eso me acompañó en el asiento del copiloto durante años, hasta que apareció Luz María, una mujer con la mirada llena de cicatrices y la voz templada por la esperanza. Volvió a mirar hacia la mesa. Luz tomaba las manos de Mariana. La joven sonreía con ese gesto tímido de quien no sabe si está en el lugar correcto o en un recuerdo demasiado ajeno. Ramiro reconoce en palabras lo que nunca dijo en voz alta, que su soledad no era elegida, era arrastrada, y que Luz le devolvió más que compañía, le dio un propósito. Buscamos a una niña desaparecida y encontramos partes de nosotros que estaban más perdidas. La vida no nos devolvió certezas, pero nos dio una cosa más valiosa: posibilidad. La palabra le quedó dando vueltas. Posibilidad. Porque Mariana aún no sabía si era hija de Luz, porque aún esperaban los resultados, porque aunque todo apuntara a que sí, nada era seguro. Pero estaban ahí, juntos, tomando café, hablando bajo, sosteniéndose. A veces una cruz no es un final, es un cruce, un punto donde dos caminos se encuentran para que algo nuevo comience. Cerró el cuaderno. No firmó, no lo necesitaba. Se levantó y caminó hacia la mesa. Luz levantó la mirada y supo que algo se había cerrado en él, o tal vez abierto. La carta termina como comenzó el viaje, sin certezas. Pero ahora hay algo distinto, hay sentido. Ramiro deja de huir.
Horas después, caminaron los tres por la ciudad. Mariana los llevó a una colina desde donde se veía todo Medellín, con su caos y sus luces, su ruido y sus heridas. «Aquí vengo cuando no entiendo nada», dijo ella. «¿Y hoy?», preguntó Luz. «Hoy entiendo menos que nunca, pero me siento menos sola». Ramiro les dio espacio. Se alejó unos pasos. Sacó un cigarro que no encendió y miró al cielo que se abría en tonos naranja. Pensó en su hermana, en esa última carta, en cómo el silencio no había sido olvido, sino protección, y pensó que a veces lo importante no es encontrar a alguien, sino no dejar de buscar. La historia no cierra con una respuesta, sino con una elección. Seguir buscando, seguir caminando, seguir creyendo que vale la pena intentarlo. ¿Y tú, crees en las señales? ¿Alguna vez una coincidencia te cambió la vida? Déjanos tu historia en los comentarios, porque quizá, como Ramiro, solo necesitas ver el brillo en medio del asfalto para entender que aún no es el final. A veces el destino no grita, susurra. Una cruz en el asfalto, una tormenta, una mujer buscando a su hija, un hombre huyendo de sí mismo, y un camino compartido que no estaba escrito, pero sí esperado. Esta historia no va sobre certezas, va sobre insistir, sobre seguir andando, aunque duela. Porque hay heridas que solo sanan cuando uno se atreve a mirar atrás y a seguir adelante, incluso con miedo. Si esta historia tocó alguna parte de ti, si alguna vez también sentiste que el camino se oscurecía justo antes de encontrar una luz, compártelo. Déjanos un comentario, cuéntanos tu historia. Aquí nadie juzga, aquí nos encontramos. Dale like si crees que el amor, la fe y las segundas oportunidades todavía importan. Compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Quizá ese brillo en el camino también sea para él o para ella. Y si quieres seguir recorriendo rutas como esta, llenas de emociones reales, de personajes que podrían ser tú, tu madre o tu vecino, suscríbete al canal. Es nuestra forma de decir, aquí las historias se viven, no se olvidan. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, no todas las cruces son finales. Algunas son comienzos.